Bien, entonces vamos a comenzar con este último tema de reciprocidad esencial entre fe y los sacramentos. Esto que les presento y que yo les envié en la guía de estudio es un trabajo final precisamente de la materia de sacramentología. Y este trabajo lo realicé como un trabajo final de la licenciatura de esta materia. Entonces está tomado o basado esto que yo les envío en un documento de la Comisión Teológica Internacional y que precisamente se llama así, la reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Y entonces de aquí tomé la estructura para estas tres charlas. Entonces, ya a lo largo de la charla de ayer, se acentuó la reciprocidad esencial entre fe y sacramentos por ser fundamental para los cristianos. Como veíamos, va a ser algo sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros que tener siempre unidos nuestra fe, el acto de creer e incluso el contenido de nuestra fe con los sacramentos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos a los sacramentos sin fe, no estaríamos realizando de buena manera este sacramento, ya que esta interrelación es el eje transversal de la salvación ofrecida por Dios. Volvemos a lo mismo. El Dios que se manifiesta, revelación, y el hombre que responde, fe, van a tener este encuentro, que ayer insistíamos mucho que este encuentro se va a poder vivir en una estructura sacramental a lo largo de toda nuestra existencia, pero puntualmente en estos tres momentos que acompañan específicamente nuestra vida. Y por eso la acotación a 7 momentos sacramentales estrictamente hablando, aunque repito una vez más, esta estructura sacramental nosotros la podemos advertir a lo largo de toda nuestra existencia. Resultado de esto es afirmar que la práctica sacramental no puede ser vivida sin fe. De ser disociadas ambas realidades, entonces, los sacramentos pueden caer en un simple ritualismo carente de fe o en una fe privatizada. Es decir, si nosotros nos acercamos a los sacramentos sin fe, entonces a lo único que estaríamos asistiendo es a un ritual. Ya ayer también hablábamos un poco sobre los rituales y que veíamos que cada uno de nosotros va teniendo un ritual o serie de rituales en nuestra existencia, porque el ritual podemos definirlo o describirlo como las acciones consecutivas que siempre se hacen o al menos en un determinado momento siempre se sigue la misma lógica, ¿no? Entonces, nuestros sacramentos tienen una parte ritual. Y esta parte ritual, pues es lo que siempre hacemos de ordinario. Por ejemplo, en nuestra celebración eucarística, ¿verdad? El Padre siempre empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acto penitencial, gloria si es domingo, las lecturas, el Evangelio, la homilía, etcétera. Es una estructura que es siempre la misma, aunque ciertamente las oraciones, las lecturas, el Evangelio va cambiando, la estructura siempre es la misma. Y entonces esto es un rito. Por tanto, nuestros sacramentos también tienen una parte ritual. Si esta parte no la vivimos con fe, entonces nos estaríamos acercando simplemente a un rito y no más. Por otro lado, si nosotros no nos acercamos a los sacramentos que veíamos que se viven en comunidad, porque es la iglesia quien vive los sacramentos y quien hace los sacramentos, entonces estaríamos hablando de una fe privatizada. Es decir, yo vivo mi fe solito, en privado, ¿no? Yo no me acerco a la iglesia comunidad a vivirlo desde los sacramentos, sino que yo solito
entre comillas, ¿verdad? Yo solito vivo mi fe. Y entonces, el martes veíamos que la fe es el encuentro personal que yo tengo con Dios o que Dios tiene conmigo, pero este encuentro tiene de entrada una estructura personal, pero a su vez una estructura comunitaria o estructura eclesial, si se prefiere. Por tanto, la fe, les decía que era como una especie de espiral, ¿verdad? Sale de Dios, viene a nosotros, de nosotros regresa a Dios, para que a su vez de Dios se vaya hacia la comunidad y entonces esté en este juego. Dios, nosotros, la comunidad. Por eso, si nosotros vivimos la fe privatizada, entonces eso realmente no sería una fe, porque entonces nos estamos aislando de la comunidad, de la iglesia, de la eclesía, de la reunión de fieles. Y entonces a esto se le llama fe privatizada. Entonces, no podemos caer en ninguno de los dos extremos. Para evitar esto, se ha de insistir en el puesto fundamental de la fe en la celebración de cada sacramento. Piensen ustedes, por ejemplo, en el sacramento del bautismo. Cuando se nos invita al bautismo, a la celebración del sacramento, pues nosotros vamos a la misa, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros vamos realmente conscientes de lo que se va a hacer ahí? Es decir, aceptar a este niño, a este bebé o adulto, si es el caso, a la incorporación a la iglesia. Y entonces vivimos ese sacramento del bautismo simplemente como un rito, para que ya de ahí nos lleven a donde va a ser la comida, ¿no? Y si se fijan, entonces vamos perdiendo ese enfoque de los sacramentos en cuanto a la fe. Piénsese quizá en el más cercano que nosotros tenemos, la Eucaristía. A mí me parece que gran parte de los que no quieren ir a la Eucaristía es porque simplemente no entienden qué se hace ahí, ¿verdad? Porque quien entiende que se está ahí convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el milagro. Y ustedes recuerdan que ayer decíamos que la Eucaristía es fuente de donde van a ser toda la vida cristiana, pero a su vez también es el culmen de esta vida cristiana. El ejemplo está ahí, ¿verdad? Si yo no tengo fe para acercarme a la Eucaristía, simple y sencillamente no voy a creer que en el pan y en el vino consagrados está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ese es el ejemplo como más práctico y concreto que tenemos, ¿no? En el que podemos situarnos todos. Entonces se fija en esta importancia de ir con fe, o mejor dicho, de vivir con fe cada uno de los sacramentos. Esta relación entre fe y sacramentos tiene entonces una íntima reciprocidad y es nuestro tema central. Los sacramentos que presuponen y alimentan la fe. Fíjense, los sacramentos presuponen, es decir, para que nosotros nos acerquemos al sacramento, en teoría, ya necesitamos llevar la fe. Y también la van a alimentar, porque a través de los sacramentos, estrictamente hablando, como veíamos ayer, es el momento especialísimo en el que nos encontramos con Dios, en el que se nos transmite la gracia de Dios. Entonces van a alimentar a su vez la fe. Y otro aspecto, la necesaria expresión sacramental de la fe. Si hacía mucha alusión cuando hablábamos sobre la fe, que la fe sin obras es vana, ¿no? O sea, no está,
no está presente, no la podemos hacer presente. Pues sucede ahora lo mismo, podríamos decir eso de los sacramentos. Si nosotros no vivimos nuestra fe en los sacramentos, simple y sencillamente, ¿de dónde nos estamos nutriendo? De esta fe privatizada. Y al momento de ser una fe privatizada, nos escapamos de la iglesia y entonces, ¿quién nos está asegurando que estamos creyendo en el Dios de Jesús? Porque corro el riesgo de, al yo privatizar mi fe, de crearme un Dios. Fíjense, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Al privatizar la fe, encerrarnos en nosotros, corremos el riesgo ahora nosotros de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. O si lo prefieren, un Dios a la carta. Un Dios que me gusta esto, un Dios que como no me gusta esto lo quito. Y entonces se empieza a perder el sentido de esta reciprocidad entre fe que me impulsa a los sacramentos y sacramentos que alimentan mi fe. Eso es lo central en cuanto a estos momentos que hemos tenido aquí. Hay en el fondo de todo esto una lógica sacramental que exige en todo momento una correlación inseparable entre la dimensión visible externa, es decir, la materia de los sacramentos, y una dimensión sobrenatural. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos sobre que la materia del sacramento, por ejemplo, del bautismo es el agua, ¿no? Porque es el signo sensible. Entonces, esto va a tener una relación inseparable con una dimensión sobrenatural. Y esta es invisible y santificante, a lo que nosotros llamamos gracia. Y se acuerdan que una de las primeras definiciones que nosotros dábamos sobre los sacramentos es que son signos visibles que hacen presente una realidad invisible. Recuerdan, ¿no? Entonces, a su vez, ahora lo podemos decir de esta manera un tanto más teológica, si se quiere, ¿no? La materia de los sacramentos hacen visible lo invisible, es decir, la gracia. A través de estos, nosotros decimos, aquí está la gracia. Es nuestro signo que nos denota esto. El signo que hace visible lo invisible. En este sentido, el símbolo sacramental contiene y comunica la realidad simbolizada. Lo que les decía. Toda fe cristiana es fe sacramental. No hay de otra. No podemos tener otro tipo de fe. Volvemos a lo mismo. Si los sacramentos, estos 7 sacramentos, son los signos sensibles de la gracia de Dios por excelencia, si nosotros no nos acercamos a estos momentos de excelencia, tampoco vamos a poder descubrir estos momentos de encuentro con Dios en la vida cotidiana. No lo vamos a poder hacer, porque entonces se rompe el encuentro especialísimo en la celebración del sacramento. No lo vamos a poder percibir. Por eso, la fe del cristiano tiene que ser una fe sacramental. Creer en los sacramentos, que los sacramentos nos transmiten a nosotros la gracia de Dios. En estos signos sensibles se nos hace presente una realidad invisible y sobrenatural que nosotros llamamos gracia de Dios. Bien, ahora, la fe es la acogida y la respuesta, lo que decíamos, a la revelación sacramental de Dios. Era una de las definiciones que nosotros dábamos sobre la fe. Y la fe se expresa a sí misma y se alimenta de forma sacramental. Yo expreso mi fe asistiendo a los sacramentos.
Al vivir los sacramentos, se alimenta mi fe. Si yo no me acerco al sacramento, no lo vivo, luego entonces no tengo el encuentro especialísimo con Dios y entonces no se me transmite la gracia de ese modo especialísimo. Ojo, aquí estamos hablando de manera estricta, ¿no? De la gracia que se transmite en los sacramentos. Esta reciprocidad entre fe y sacramentos puede advertirse en tres dimensiones: en la antropológica, en la cristológica y en la trinitaria. Se los repito, esta relación entre fe y sacramentos puede advertirse en tres dimensiones: la antropológica, la cristológica y la trinitaria. En cuanto a la dimensión antropológica, bajo esta dimensión, la fe ha de ser ubicada en el ámbito de las relaciones interpersonales. No puede ser de otra forma. ¿Sí me escuchan? Como que se me quedaron pasmadas ya reaccionar. Bien, entonces, esta dimensión antropológica, la fe ha de ser ubicada en el ámbito entonces de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque es un encuentro, ¿no? La fe es un encuentro interpersonal. Como tal, es el mejor canal para que Dios transmita su oferta de salvación a los hombres. Fíjense, es el mejor canal, no dice el único canal. Lo que decíamos, los encuentros que se tienen con Dios y que dan gracia en sentido amplio, la dimensión estructural, pero en un sentido estricto, son el mejor canal para que Dios transmita su oferta de salvación a los hombres. En estos 7 momentos privilegiados que nosotros llamamos sacramentos. Recuérdese que la misma fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Nuevamente se nos recuerda esto. La fe es una adhesión personal, total mía, al proyecto de Dios y concretamente revelado en Jesucristo. Por eso, la fe solo puede generarse, cultivarse, crecer y expresarse en el encuentro con Dios a través de los sacramentos, porque es ahí el lugar privilegiado que nosotros vamos a tener una relación interpersonal con Dios. Entonces, estos sacramentos son entendidos como mediaciones por las que Dios mismo se da al hombre material corpóreo, visible y lo espiritual incorpóreo. Volvemos otra vez a esta doble dimensión también, ¿no? Lo visible, lo invisible, lo material, lo espiritual. ¿Por qué? Porque la gracia es presentada a través de estos signos materiales, pero la gracia está siendo una realidad sobrenatural y a su vez invisible. Porque en realidad la gracia no la vemos, ¿no? Estrictamente hablando, la gracia no la vemos. No es como agua, como, no sé, cualquier cosa material. La gracia, en este sentido, es invisible, pero se hace presente a través de estos signos sensibles. Y entonces justo aquí es donde entra lo antropológico, porque nosotros somos corpóreos. Por tanto, para entender algo, normalmente siempre necesitamos de algo concreto, de una especificación concreta. Piénsese en los ejemplos que se me han pedido aquí para explicar otras cosas.
¿Por qué? Porque solamente desde nuestra antropología, desde nuestro ser, es que podemos ir entendiendo todo lo demás. Entonces, la sacramentalidad es, por tanto, el hogar de la fe. Los sacramentos, toda esta sacramentalidad es el hogar de la fe. Ahí se encuentra o ahí la podemos encontrar, la podemos hacer crecer, mientras que la fe a su vez es la puerta de entrada a lo sacramental. Entonces, nuevamente se presenta esto, ¿verdad? Se los repito, la sacramentalidad es el hogar de la fe. Ahí nosotros podemos situar a la fe. A su vez, la fe es la puerta de entrada a lo sacramental. Si nosotros, vuelvo a lo mismo, no tenemos fe, no vamos a entender simplemente el sacramento. Y lo vamos a ver como acciones que el sacerdote hace siempre, pero que no entendemos. Ahora vamos con la dimensión cristológica. En esta dimensión hay que rescatar primeramente que los sacramentos prolongan las obras de Cristo durante su vida terrena. Esto es algo fundamental y de aquí va a estar concretamente el fundamento cristológico, porque prolongan las obras de Cristo durante su vida terrena, actualizando su fuerza sanadora del pecado a fin de donar una nueva vida en Cristo. Se están en los sacramentos actualizando la obra de Cristo. Se está prolongando y actualizando la obra de Cristo durante la tierra, durante el momento que estuvo aquí Él en la tierra. Entonces también por eso se convierte para nosotros, desde la dimensión cristológica, los sacramentos en algo especialísimo, porque estamos prolongando la obra de Cristo. Es por eso por lo que Jesucristo, a mí me encanta esta expresión, es el sacramento primordial y la clave de la estructura sacramental de la historia de la salvación. Jesucristo es el sacramento primordial, porque Él como hombre visible, concreto, carnal, hizo presente a Dios y no de una manera ahí cualquiera, sino que Jesucristo es la plena revelación del Padre, es decir, el sacramento primordial, el signo sensible por el cual se hace presente una realidad invisible y sobrenatural que nosotros llamamos Dios. Por eso entonces Jesús se convierte en la clave de la estructura sacramental de la historia de la salvación. También porque en Jesucristo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, ahí está conjugando la sacramentalidad. Al ser verdadero hombre, lo visible, lo sensible, lo concreto, lo material, corpóreo. Y al ser Dios, toda la divinidad, lo sobrenatural, la gracia de Dios. Entonces, en Jesús se unen lo material y lo sobrenatural. Por eso es que se convierte en el sacramento primordial. El signo sensible Jesucristo hace presente la realidad invisible que nosotros llamamos Dios. Y todo esto obviamente tiene que ser entendido desde la historia de la salvación, porque Jesucristo viene a salvarnos del pecado, de la opresión, de la esclavitud, de la opresión humana. Nos viene a salvar de eso. Entonces, desde ahí hay que entender al sacramento primordial, es decir, a Jesucristo.
Este concentra el fundamento y la fuente de toda la sacramentalidad, porque en Jesucristo se fundan, o mejor dicho, en el actuar de Jesucristo se fundan los sacramentos. Entonces es ahí el fundamento, pero a su vez es la fuente de esta sacramentalidad. De él va a emanar toda esta sacramentalidad, porque es divino, porque es hijo de Dios. Y Dios se comunica a los hombres por excelencia a través de él, de su Hijo. Este fundamento y fuente de la sacramentalidad Jesucristo luego se despliega a veces en una especie de confusión. Confusión que opera en los niveles más íntimos de la conciencia, de tal manera que el cristiano medio o el cristiano que no está bien preparado, le resulta extremadamente difícil saber si lo que le empuja a participar de los sacramentos es la experiencia de la fe y del seguimiento de Jesús, o más bien otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir descubriendo todo esto. La sacramentalidad de Jesucristo se va a desplegar también en diferentes signos sacramentales. Y ustedes recuerdan que también ayer en cuanto a los sacramentos, preguntábamos también el por qué se acerca uno al sacramento. Simplemente para obtener algo o porque es un requisito, etcétera. Ahora, este fundamento y toda esta sacramentalidad de Jesús se presenta en diferentes signos sacramentales. En este sentido, la estructura y la lógica sacramental de la fe dependen de Jesucristo, es decir, dependen de Él. La realidad sacramental contiene una relación inseparable con Cristo, porque Él es el fundamento y de donde va a emanar todo. Desde Él se puede hablar del fundamento de estos sacramentos. Así, entonces, la realidad sacramental contiene una relación inseparable con Cristo, pues en Él se descubre que la economía divina de la salvación es sacramental por ser encarnatoria. Y aquí, gracias a esto, se puede afirmar entonces que los sacramentos se encuentran en el centro del cristianismo. Fíjense, esta economía divina de la salvación es sacramental por ser encarnatoria. A mí me encanta el misterio de la encarnación, porque el Hijo abandona toda esta estar arriba para hacerse uno de nosotros. Y de esa manera enseñarnos a nosotros la imagen verdadera del hombre. Y al enseñarnos la imagen verdadera del hombre, a su vez nos enseña la imagen verdadera de Dios, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando el Hijo de Dios se encarna, se hace uno de nosotros para caminar hombro a hombro con nosotros en la historia. Y si el Verbo se hace de una carne, se encarna, luego entonces ya de entrada con eso nos está diciendo, la carne, lo material, lo corpóreo, no es malo. Al contrario, si yo lo estoy asumiendo, el Verbo, es porque es bueno en su origen, solamente que cierto se ha pervertido, pero en su origen es bueno y a través de la encarnación, bueno, y de todo el desarrollo de la misión pública de Jesús, etcétera, voy a demostrar cómo la corporeidad también es buena. No se nos olvide, Jesucristo resucita
por ocupar toda esta dimensión del que se ha generado en el hombre, en cuerpo y alma. Resucita todo él. Entonces ya de entrada eso es mucho decir. Y también por eso la vida sacramental se va a convertir para nosotros en el centro. Por último, y en consonancia con la dimensión antropológica, cabe señalar que en Jesucristo se da la unidad más estrecha entre un símbolo creatural, su humanidad, y lo simbolizado, que es la presencia salvífica de Dios en medio de la historia. Lo que les decía, ¿verdad? El signo sensible Jesucristo hace presente la realidad invisible o la realidad sobrenatural, que es Dios, y más concretamente la salvación de Dios. La humanidad de Cristo es símbolo real de la persona divina y de la divinidad incluso. Y entonces aquí nosotros nos vamos a referir, si estamos hablando de lo divino y de este encuentro personal con Dios, ya les estuve insistiendo mucho en que al ser un encuentro, los sacramentos, personal con Dios, entonces es un encuentro con el Dios trino y uno. Y entonces por eso decimos que los sacramentos tienen una dimensión trinitaria. En esta dimensión hay una rica reciprocidad entre fe y sacramentos, dado que el Dios trino y uno es la raíz de la comprensión de la lógica sacramental. Fíjense, quien entra en relación con el hombre Jesús se relaciona con Dios mismo. Entramos en relación con Jesús gracias a que nos inspira el Espíritu para ir al encuentro con el Padre. Se dan cuenta cómo hay, y todo esto en los sacramentos, ¿por qué hay una dimensión trinitaria en la celebración de estos? El Espíritu Santo nos lleva a vivir con fe los sacramentos, que es un encuentro con Cristo para llegar al Padre, y a su vez el Padre se manifiesta en este sacramento fundado en Jesucristo para mostrarnos su gracia. Quien entra en relación con el hombre Jesús se relaciona con Dios mismo. Por su parte, es el Espíritu Santo quien obra de modo que la palabra de Dios sea percibida por los creyentes. Desde la luz que es el Padre, entendemos al Hijo en la luz, esto es, en el Espíritu Santo. Por eso solamente reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, porque así nos los inspira el Espíritu. Cuando lo decimos de verdad, ¿no? Desde dentro, desde que lo creemos verdaderamente. Esta lógica sacramental trinitaria se prolonga y obviamente se va a condensar en los sacramentos, en los que Cristo se hace presente de modo particularmente intenso. Entonces, en los 7 sacramentos nosotros tenemos de una manera intensa el encuentro con Dios trino y uno. De manera intensa. El Padre entonces quiere conducir a todos los hombres mediante el Espíritu Santo a la comunión con Jesucristo. Mediante los sacramentos se ofrece un camino para llegar a la comunión y a la relación personal con Dios. Un camino por excelencia, el canal preferido, decíamos hace un momento, ¿no? En la fe cristiana, creer en Dios implica creer en Jesucristo como el Hijo, gracias al Espíritu. ¿Quién es el que nos hace reconocer a Jesús como el Hijo de Dios?
el Espíritu. Es el Espíritu quien nos lleva a nosotros a reconocerlo como el Señor. Aquí, ya cuando nosotros le decimos Señor a Jesús, le estamos diciendo Dios. El término Señor es únicamente empleado en este contexto para referirse a Dios. Por eso, cuando se le llama Señor a Jesús, se le está dando, se le está reconociendo esta divinidad. Entonces, todo esto ocurre de modo especialmente intenso en las celebraciones sacramentales. El Dios Trino entra en relación con los hombres a través de los sacramentos, transmitiendo su gracia cierta y objetivamente. Porque estos son los canales por excelencia en los que Dios nos transmite su gracia. Es la economía divina. En la economía divina, todo parte de la revelación salvífica del Dios Trinitario. La fe, según se ha insistido, es la relación personal con el Dios Trinitario, mediante el cual se responde a su revelación de una manera sacramental. Y con esto concluyo esta intervención mía del día de hoy. La fe, según hemos insistido, entonces, es la relación personal con Dios, pero con Dios trino y uno. Esta relación interpersonal mediante la cual se responde con esta relación interpersonal a la revelación, ahora específicamente desde la vida sacramental. Y con esto quiero acotar esta vida sacramental a nuestros 7 sacramentos. La relación interpersonal a la que nos lleva la fe se vive de una manera especial en estos 7 momentos especialísimos que nosotros llamamos sacramentos y que además acompañan cada una de las etapas de nuestra existencia humana. Luego entonces, la misma reflexión cae por su peso. Fe no puede haber sin sacramentos y no podemos vivir los sacramentos sin una auténtica fe. Y con eso concluimos esta intervención mía. ¿Algún comentario al respecto? ¿Qué inquietudes les deja este abordaje?